¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Un gusto estar en esta transmisión. Contento de compartir con la muestra de cine Arte y Discapacidad allá en Jalapa, Veracruz. Un gusto compartir con todas y todos y pues con el entusiasmo de reflexionar un poco acerca del cine y cómo este ha sido una importante herramienta para la visibilidad, el empoderamiento y la generación de conciencia en nuestra sociedad respecto a los derechos, las características, las necesidades, los testimonios de las personas con discapacidad y sus familias. Pues bueno, antes que nada quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Realmente es muy motivador y muy emocionante que esta red, que esta comunidad que estamos creando, ¿no? En torno a la muestra de cine, arte y discapacidad aquí en Jalapa, pues siga creciendo, ¿no? Y siga fortaleciéndose con personas como tú que día a día trabajan, que día a día se esfuerzan, pues por promover, ¿no? La inclusión de personas con discapacidad, el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. eh, Toda esta gama, ¿no? De posibilidades que tenemos para trabajar en favor no solo de las personas con discapacidad, sino de muchos otros colectivos que de alguna manera pues son discriminados, ¿no? Son segregados o relegados incluso, ¿no? De sus propios derechos. Pero bueno, no quiero ocupar más este espacio. Así que quiero agradecer a Ángel de la Parra y a Gloria de la Parra, que son nuestros intérpretes de lengua de señas en esta conferencia. Y bueno, pues agradezco mucho a quienes nos acompañen y a quienes vean esa transmisión de este video en Facebook y en YouTube posteriormente. Y para que, bueno, pues sigamos generando reflexión y análisis, ¿no? De la discapacidad en relación con el cine, cómo es este manejo, cómo es el enfoque que le dan los directores de cine o los que hacen cine al el tema de la discapacidad. Pero bueno, presento a ustedes al maestro, a Rodolfo Torres Gutiérrez, él es de Guadalajara, México, profesor e investigador en materia de movimientos sociales, discapacidad y derechos humanos. Es egresado de la maestría en comunicación por la Universidad de Guadalajara. Está realizando una estancia en investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bristol en Reino Unido. Es egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad del Valle de Atemajac. Se ha destacado también como desarrollador de contenidos audiovisuales para medios de comunicación desde la promoción de parámetros de accesibilidad, así también como profesor en nivel universitario para el desarrollo de proyectos de investigación. Es miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco y actualmente funge como director de inclusión de personas con Sí. discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, Muchas pues gracias, Javier. Gracias es, por la invitación. Contento de estar aquí con todas y todos. pues es para mí un placer presentar esta conferencia que Rodolfo ha llamado incluso representación de la experiencia de la discapacidad en el cine, reflexiones desde un enfoque de derechos humanos. Así que bueno, pues ya no hablo más, los dejo con Rodolfo Torres y esta información, esta experiencia que nos va a compartir. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Javier. Aquí contento de compartir con todas y todos. Tengo una pequeña duda. Gracias a todas y todos por acompañarnos en esta ocasión. Agradezco mucho a las y los organizadores de esta muestra de cine, arte y discapacidad para poder reflexionar sobre cómo el cine se ha constituido como una herramienta importante para la generación de conciencia de este paradigma, este modelo para la inclusión y los derechos humanos de personas con discapacidad. Vamos a hacer algunas reflexiones en lo que se acomoda la pantalla o no. Es importante pensar que el cine
es una de las manifestaciones artísticas más completas que existen hoy en día. El cine genera experiencias, el cine se apoya en muchas otras disciplinas como el teatro, la literatura, las artes plásticas, la fotografía, y nos envuelve en distintas historias, en distintos escenarios, generando experiencias totalmente inmersivas. Su poder y su alcance son tan significativos y tan importantes que nos permiten entenderlo como una gran herramienta para la promoción de ideas, para la generación de hábitos, para el impulso de distintas prácticas y sobre todo para la visibilidad de múltiples experiencias humanas. En el caso concreto de las comunidades de la discapacidad y de la agenda de derechos humanos de esta población, el cine ha sido una herramienta muy valiosa y muy importante, tan así que justamente existen festivales o plataformas como esta. Hay varias maneras en las que a través de la historia el cine ha ido reflejando, ha ido retratando la experiencia de las distintas comunidades de la discapacidad, de distintas personas que han vivido en carne propia alguna experiencia de discapacidad y también de familias completas, de comunidades enteras que han tenido este tema por demás cercano. Y esto aparece tanto en las ficciones como en las películas de corte documental. Hay que hacer mucho la distinción entre una y otra y sobre las características y el alcance que puede tener una y otra. Las de tipo documental nos ayudan a revisar historias, perdón, momentos históricos, nos permiten revisar a distintas personalidades, nos invitan también a conocer causas muy concretas, ¿no? Hay un documental que en lo particular a un servidor le gusta mucho, le inspira mucho. Este documental se llama Crip Camp, a Disability Revolution. En español se tituló como El Campamento Extraordinario. En este documental se habla mucho acerca de los orígenes del movimiento civil y por los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias en los Estados Unidos. Esto a finales de los años 70. Vemos todo esto se comienza en un campamento muy lindo en la costa este de los Estados Unidos. Es el campamento Janet, donde, a diferencia de otros campamentos de la época, la idea principal era que chicas y chicos con discapacidad pudieran estar ahí y vivir una experiencia muy cercana a la autonomía, al orgullo, a la libertad de todas las personas. En ese sentido, esta idea, pues muy disruptiva en su momento, generó muchísima emoción, muchísimo interés en varias personas. Y lo bonito que podemos ver en este documental y con el cual inicio esta charla es que vemos cómo hay un trabajo colaborativo, un trabajo cercano con distintas comunidades y grupos. Este campamento fue instalado por jóvenes participantes en el movimiento hippie. Vemos también cómo en este campamento había activistas por los derechos de las personas afrodescendientes, personas que trabajaban por los derechos de las personas de la diversidad sexual, y cómo todas estas causas de alguna u otra manera convergen, cómo portavoces de todas estas agendas inciden en la generación, en la primera generación de líderes con discapacidad y en familias de personas con discapacidad para empoderarse y para evidenciar todas las problemáticas, todas las dificultades que el mundo ha tenido desde siempre, desde hace siglos, respecto a esta población. La población con discapacidad, y mucha gente que sigue esta transmisión seguramente lo tiene en cercano, pues ha vivido y sigue viviendo lamentablemente muchos escenarios de discriminación, de invisibilidad, de dificultad de oportunidades para el acceso educativo, el acceso al trabajo, el acceso a una vida plena, el poder formar una familia,
el poder desplazarse de un lugar a otro y toda esta serie de atropellos, toda esta serie de situaciones que enfrentan de manera cotidiana las personas con discapacidad y sus familias, pues comienzan a ser visibilizadas, comienzan a ser señaladas y sobre todo a ser atendidas porque este movimiento civil que se fue fraguando en el campamento Genet, este campamento extraordinario, como lo reza el título en español, pues fue visibilizando y empujando toda esta agenda que fue teniendo un alcance y una inspiración mucho mayor en otras latitudes del mundo. Este movimiento pues nos lleva a fortalecer esta idea de los conceptos, esta idea de los derechos humanos, esta idea social sobre la discapacidad. Es necesario hacer aquí una pequeña pausa para reflexionar sobre cómo históricamente como sociedad hemos estado entendiendo a la discapacidad como experiencia humana, como fenómeno social. De las ideas más antiguas tenemos la llamada idea clásica o el paradigma clásico tradicional, donde se piensa a las personas con discapacidad sin esta esencia humana. En muchas civilizaciones, en muchas culturas, lamentablemente, al encontrarse una persona con discapacidad, pues era entendida como una señal de mal augurio, como un castigo de los dioses, como un objeto propio de algún castigo que pesaba en la familia, motivo de vergüenza, motivo de abandono. Y esta idea en muchos lugares, en muchas latitudes, fue permeándose lamentablemente, e incluso no se consideraba este aspecto humano en las personas que eran entendidas desde ese concepto. Pasa el tiempo, se desarrollan las sociedades, se desarrollan las distintas civilizaciones a lo largo del mundo, existe el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia, se deja un poco de lado toda esta cosmovisión mágica, tradicional, clásica, y pasamos a esta segunda idea que se conoce como paradigma médico, rehabilitador, asistencialista, donde la discapacidad y quienes viven esta experiencia humana, esta condición humana, es entendida como una problemática de tipo individual, una problemática propia solamente de quien lo está viviendo y que es la medicina, es la ciencia, es la tecnología, los caminos para poderla atender. Un ejemplo muy claro de esta idea y de esta cosmovisión, pues se da mucho al término de las guerras mundiales, donde muchos de los soldados y de todo el personal, hombres y mujeres que estuvieron ahí y que resultaron heridos al regresar a casa, pues muchos de ellos, muchas de ellas llegan ya con una discapacidad adquirida, motora, visual, auditiva, psicosocial, intelectual. Entonces es ahí cuando los gobiernos del mundo, principalmente quienes estaban en estos conflictos bélicos, comienzan a generar instituciones, comienzan a implementar programas para la atención de esta población, pero se seguía pensando siempre de una manera bastante reducida, de una manera bastante limitada, la experiencia de la discapacidad, como a un tema solamente de quien lo vive, un tema que solo se cura, ¿no? Como si fuera algo que implicara una curación, ¿no? Propio de algunas personas y propio de algunos campos profesionales como la medicina. Pasa el tiempo y justamente es inspirados en toda esta oleada de los derechos humanos muy fuerte a mediados del siglo XX, todo este movimiento de la liberación afrodescendiente, todo este movimiento de la diversidad sexual, las colectivas feministas, pues fueron configurando este movimiento civil, este enfoque de los derechos humanos, donde la discapacidad ya no era entendida con estas dos ideas anteriormente comentadas, ¿no? Esta cuestión tradicional, mágica, rehabilitadora, asistencialista, no, la discapacidad entendida ya como una experiencia humana, la discapacidad entendida como una condición humana más de la diversidad, de la pluralidad y que potencializa las limitantes que pueda tener una persona
con las barreras y los obstáculos que el mundo con su diseño ha erigido. Y estas barreras, estos obstáculos con las edificaciones, con los espacios, con los procesos humanos, llámense procesos laborales, procesos de participación pública, procesos para el acceso a la información, toda esta cuestión es señalada. Y aquí vemos cómo la discapacidad ya no es solamente un tema de quien lo vive en carne propia, sino que es un tema de orden público, es un tema que involucra la participación de toda la sociedad, del gobierno, de sus instituciones, de las universidades, de las familias, de los distintos organismos de profesionistas, de la iniciativa privada a través de las empresas. Y aquí estamos viendo una variante más, ¿no? Quitando esta tónica patológica, eugenésica, donde se piensa que la persona sin discapacidad o una vida sin discapacidad es una vida mejor que aquella donde se tiene presencia de la discapacidad. Este pensamiento vertical, este pensamiento que se ha heredado de una generación a otra desde hace siglos hasta la actualidad en muchos contextos, lamentablemente, es contravenida con esta nueva propuesta, con este enfoque que se ha fortalecido desde los años 70 hasta nuestros días, donde se reconoce la agencia de las personas con discapacidad y sus familias, donde se destacan sus contribuciones, sus discursos, sus historias. Y justamente en este documental de Crip Camp, Campamento Extraordinario, vemos el impulso de todo este gran movimiento, vemos ahí el testimonio de una de las voces más importantes que tenemos hoy en día en la agenda de inclusión a personas con discapacidad a nivel internacional, que es la de Judy Heumann. Ella ha sido asesora y colaboradora de muchísimos gobiernos del mundo, específicamente del gobierno de los Estados Unidos, durante la administración del entonces presidente Barack Obama y Michelle Obama. De hecho, este documental es financiado por este matrimonio y su casa productora, y bueno, es una gran oportunidad para que conozcamos cómo ha ido evolucionando este concepto, esta idea de cómo socialmente, históricamente se ha entendido a la discapacidad, a quienes viven la discapacidad, tanto en carne propia como de manera cercana, y cómo se ha concebido en la mente colectiva de las sociedades. Es una gran recomendación que sin duda hoy ponemos en consideración de todas y todos. Es un documental que pueden encontrar en YouTube de manera libre, Crip Camp, a Disability Revolution, o también lo pueden encontrar en Netflix. Ahí está esta gran producción, incluso fue nominada a los premios Óscares, categoría Mejor Documental en este año, los premios Óscares que se celebraron este año, pero que corresponden al año 2020. Y bueno, aquí es un primer caso, un primer tema que sin duda alguna compartimos con todas las personas que están en esta transmisión particular. Hay otras formas en las que el cine, además del documental, como ya lo hemos platicado, ha estado ha estado dando cobertura a este tema y a esta agenda. Del lado de las ficciones, por ejemplo, aquellas historias que no propiamente se inspiran en un caso real, pueden ser cuestiones creativas, imaginadas, o algunas inspiradas en cuestiones biográficas, ¿no? Con ciertas dosis pues, de drama o de comedia o de romance como tal. En muchas de estas ficciones, la discapacidad también ha sido representada. Un formato muy común que podemos encontrar es justamente el de las películas biográficas. Hay una gran película que me viene a la mente en este momento, que es la de Mi pie izquierdo. Justamente esta película nos muestra la vida, la obra, el legado de Christy Brown, un gran artista en toda la expresión de la palabra, multidisciplinario, pintor, escritor, poeta, que tenía justamente parálisis cerebral, una discapacidad motora. En el caso de este gran artista, vemos cómo
su llegada al mundo pues transforma la dinámica familiar y cómo él fue abriéndose paso a través del tiempo. Incluso la interpretación en esta película fue llevada a cabo por Daniel Lewis y fue realmente inspiradora en su momento. Es una película emblemática de los años 80, finales de los 80, que nos muestra, ¿no? Este estilo que también se ha replicado en muchas otras historias donde tenemos una biografía, donde tenemos una historia de vida. Hay una producción que también me viene mucho a la mente, que es justamente la teoría del todo, donde podemos ver la historia, la vida de una de las mentes más importantes que ha tenido la humanidad, con Stephen Hawking, él, un gran teórico, investigador acerca de la física, la ciencia en general, el universo. Vemos cómo esta historia biográfica nos plasma también aspectos por demás importantes, ¿no? Y es un estilo que ha primado en muchísimas películas. También tenemos esta gran historia de Ray Charles, donde vemos la historia de este gran músico, un hombre con discapacidad visual, el cual ha estado, tuvo grandes premios, tuvo grandes reconocimientos en la escena musical de los Estados Unidos, por allá de los años 70, los años 80, y también pues fue una gran película donde estamos viendo este estilo. Hay otras ficciones, no propiamente inspiradas en una vida o en una biografía como tal. Por ejemplo, tenemos películas como Nunca me dejes sola, la podemos encontrar en Netflix, aparece Hilary Swank. Vemos como una mujer de la noche a la mañana desarrolla una discapacidad motora degenerativa, donde ella va perdiendo cada vez más la movilidad de su cuerpo, la movilidad para el habla, y vemos también cómo se viven estos duelos, ¿no? Estas experiencias de transformación, no solamente del individuo, sino también pues de la colectividad que tiene más cercana. Otra gran película es la de Extraordinario. Aquí en esta película incluso aparece Julia Roberts. Se muestra la historia de un pequeño que vive con una enfermedad poco común, una enfermedad rara. Esta enfermedad se conoce como Treacher Collins, y vemos también cómo aquí pues el hecho de ser diferente, el hecho de no encajar en el estándar, ¿no?, físico, en el estándar del hombre del Vitruvio, ¿no?, como se impuso en el Renacimiento, esta gran figura humana con las piernas y los brazos extendidos que en su momento generó Leonardo da Vinci, cómo esta idea se va resquebrajando y damos pie a la diversidad humana en todo su esplendor, ¿no? Diversidad de cuerpos, diversidad en cuanto al funcionamiento sensorial, al funcionamiento para el aprendizaje, para el procesamiento de ideas, de emociones. Toda esta cuestión resulta bastante interesante en películas como Extraordinario. Es la historia de un niño que tiene esta condición, el síndrome de Treacher Collins, y es un chico que pues va también generando una transformación, no solo en él, empoderándose en estos espacios sociales como lo son la escuela, sino también la propia familia. También hay otras historias, en este caso hay una muy famosa española que se llama Campeones, esta gran película muy popular por allá del 2019 que le dio la vuelta al mundo de una manera bastante linda, pues nos muestra la historia de un hombre totalmente ajeno al mundo de la discapacidad, y él desde su trabajo como entrenador de equipos de básquetbol de primera división, pues va concientizándose acerca de esta diversidad, va sensibilizando acerca de las necesidades, características que tienen las personas con alguna discapacidad, en este caso intelectual, y va viviendo pues este camino de superación, de comunidad, y no solamente en él, sino en quienes lo rodean, ¿no? Es una característica que podemos notar mucho en las películas que se hacen en la actualidad, biográficas o con esta cuestión o esta narrativa, ¿no?, de transformación del sujeto que acepta la diversidad, se va empoderando a través de ella y va empoderando a quienes les rodean.
También podemos encontrar películas que nos hablan acerca de los familiares que viven de manera muy cercana, pues las dificultades, los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad. Hay familiares que si bien no tienen discapacidad, pues también son testigos, también incluso padecen esta falta de oportunidades, esta falta de visibilidad, esta falta de espacios, esta falta de atención interinstitucional en las distintas sociedades del mundo, pues cómo van sorteando los obstáculos que la vida va imponiendo, ¿no? Desde esta tónica, desde esta fórmula, podemos destacar, por ejemplo, experiencias cinematográficas como la de la familia Belier o actualmente una versión estadounidense de esta misma historia que es Coda o Señales del Silencio, me parece que se llamó así en español. En inglés se llama Coda, una película en la que incluso aparece Eugenio Derbez. En la familia Belier o en Coda, pues vemos la historia de una hija oyente de padres sordos, ella como parte de la comunidad sorda, ella como usuaria de la lengua de señas, conocedora de primera mano de todas las necesidades y características que tienen las personas sordas, pues se va enfrentando, se va relacionando con las distintas situaciones cotidianas que tienen que enfrentar sus padres por el simple hecho de ser sordos en un mundo donde impera la lógica de las lenguas habladas. Si nos ponemos a pensar un momento en esta situación, el mundo está diseñado en función de las personas convencionales. En esta imagen del hombre del Vitruvio que les decía de Leonardo da Vinci, y vemos a través de estas historias cómo podemos ir rompiendo esta idea del hombre del Vitruvio, podemos ir generando nuevos caminos y por ende nuevas narrativas. Un tema importante cuando hablamos de cine y discapacidad es sobre la gran oportunidad que representa el que las personas con discapacidad y las comunidades de la discapacidad en general, donde también hay personas sin discapacidad, pueden encontrar en el cine una herramienta para visibilizar sus discursos, para visibilizar sus historias, sus costumbres, sus tradiciones, sus ideas de entender el mundo. El cine puede ser esa gran herramienta, como también lo puede ser la literatura o la fotografía o la pintura, pero la gran característica del cine es que es una manifestación artística pensada para las masas. Este alcance y este papel que tiene, pues es bastante rico para poder ir transformando el mundo. En su momento, y hablo décadas atrás, pues era muy difícil pensar que existiese un presidente afrodescendiente en los Estados Unidos, por ejemplo. Para muchas personas era algo inadmisible, era algo que nunca se iba a dar, pero fue gracias al cine donde veíamos a personajes como Morgan Freeman, por ejemplo, siendo el presidente, el que tomaba decisiones en distintos momentos clave para el desarrollo de ese país, pues fue generando en el inconsciente colectivo, fue generando en esta cosmovisión pública, colectiva, cotidiana, pues la posibilidad de que sí puede existir esa imagen, sí puede existir esa realidad. Y tan así fue gracias a las películas, a las series, donde se mostraba cada vez más a un presidente afrodescendiente, que llegó un momento donde la gente ya no lo veía como algo extraño, algo imposible, sino como una posibilidad llena de grandes oportunidades. Lo mismo puede pasar en el caso de las personas con discapacidad, gracias a estas características que tiene el cine. Y por eso es muy valioso que las personas con discapacidad, las comunidades, los colectivos, encuentren en esta manifestación artística, en este lenguaje artístico, cinematográfico, pues una posibilidad para visibilizarse, para generar y poner sobre la mesa pues todas las deudas históricas, todos los privilegios que se han negado en torno a la diversidad que constituye la discapacidad. Eso es por un lado. Por el otro, es también muy valioso y muy necesario que las y los realizadores cinematográficos, llámense directores, directoras, fotógrafos, fotógrafas, guionistas, producción en general, también se acerque a estas poblaciones, a estos discursos, a esta riqueza cultural y la plasme de una manera digna, de una manera positiva en las producciones cinematográficas correspondientes, porque así como el cine puede ser una gran herramienta para la visibilidad, también puede ser una
gran promotora de prejuicios, una gran promotora de miedos, de confusiones respecto a lo que es la discapacidad en cualquiera de sus realidades. Un ejemplo muy común y que lamentablemente tenemos hoy en día son las películas de terror, son las películas donde encontramos esta fórmula básica de que hay un asesino o una asesina que persigue a cierto grupo de adolescentes. Regularmente la fórmula es así. Y la respuesta final del por qué esa persona comete esas acciones violentas, sanguinarias, pues regularmente cae en una problemática de salud mental, en una discapacidad psicosocial, y es ahí donde vemos que el cine se convierte en esta promotora de miedos, de estereotipos, de inseguridades. Tú revisa cuántas historias no hay donde el asesino, donde el malvado, la malvada, lo es porque tiene una condición psicosocial, porque tiene esta parte, ¿no? Eso puede alentar mucho a que haya miedos, a que haya rechazo a esta población. Y esto es triste porque las personas con discapacidad psicosocial o las personas que tienen una problemática de salud mental viven bajo este tema de que no es visible su condición. Es visible una persona con discapacidad motora. ¿Por qué? Porque tiene una silla de ruedas, o tiene un bastón, o tiene una prótesis, o es de talla baja. Es visible una persona ciega. ¿Por qué? Porque a lo mejor la ves con un bastón, o tiene un perro guía, o sabe braille, o una persona sorda que de pronto identificas que utiliza la lengua de señas. Pero ¿cómo identificas a simple vista a alguien que pueda tener una depresión? ¿Cómo identificas a alguien que pueda tener una ideación suicida permanente? ¿Cómo identificas a alguien que tiene esquizofrenia o bipolaridad o trastorno de personalidad limítrofe o múltiples personalidades? Toda esta parte pues no es tan identificable a primera vista, y si a esto le añadimos que las películas están sembrando esta idea permanente de que las personas que tienen esta condición, esta experiencia, son malas, son peligrosas, pues estamos acrecentando esta brecha, estamos promoviendo su exclusión. Esta parte es muy, muy necesaria, ¿no? El que las y los realizadores, al momento de representar alguna de las experiencias de la discapacidad, ya sean visibles o invisibles, lo hagan de una manera digna, lo hagan de una manera positiva, y lo hagan también cercana a las personas con discapacidad, que lo hagan de manera cercana al movimiento de personas con discapacidad. El entretenimiento no debe de estar a costa de la ridiculización o de la estigmatización de cualquier grupo poblacional. Eso debe de quedarnos muy en claro. Me parece que la creatividad humana puede ir mucho más allá en lugar de caer en estos lugares comunes. Y es también un llamado a que todas aquellas personas que se dedican a la realización cinematográfica, pues implementen esto, ¿no? Incluso desde el movimiento civil de las personas con discapacidad existe este gran lema que hacemos nuestro aquí desde la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, y que reza lo siguiente: nada de nosotros sin nosotros, nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Y esto no significa que discapacidad sea un tema exclusivo de quien la tenga, no, sino que cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier programa, cualquier iniciativa que hable, incida, represente a las personas con discapacidad debe de hacerse en consenso con las personas que están viviendo o desarrollando este tema desde sus múltiples dimensiones. Pasando a otro tema que también viene mucho a esta plática, es sobre la accesibilidad. Necesitamos promover, fortalecer la accesibilidad a la información desde las películas, desde los recintos cinematográficos. Hay muchas salas de cine que no son accesibles para personas que tengan alguna discapacidad, por ejemplo, motora, ¿no? Donde hay que subir algunos escalones, donde no existen espacios para que personas con alguna necesidad de silla de ruedas puedan ocuparlos, o los asientos no cuentan con dimensiones específicas. Esta parte de la accesibilidad a los recintos es clave.
también en muchos lugares, en muchos complejos cinematográficos, el personal que está despachando, que en las palomitas o que en la venta de boletos, también no conoce cómo atender a una persona con discapacidad, cómo referirse a esa persona de manera educada, de manera cortés, de manera correcta, qué hacer si tenemos el caso de alguna emergencia, de alguna crisis. Es importante que también como prestadores de un servicio, en este caso desde la iniciativa privada o también quienes son promotores y promotoras de la cultura, de las artes, pues tengan a bien pensar en la accesibilidad. Esto abonaría a la creación de nuevos públicos, abonaría a la visibilidad y a generar una mejor oferta de todas las opciones de entretenimiento que puedan tener las personas, ¿no? El disfrute de las artes, el disfrute del cine, es un derecho de todas las personas y esto no excluye a las personas con discapacidad. También cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a las producciones. Muchas veces hay películas que están dobladas al español o que no tienen subtítulos y esto dificulta mucho que personas con alguna discapacidad, sobre todo auditiva o visual, puedan acceder al contenido. Es un ejemplo muy claro, quizás, películas muy esperadas, sobre todo se me viene a la mente ahorita que está en cines Encanto, que es una película de Disney, ¿no? Que hace referencia a todo el realismo mágico de Colombia. Pues es una película que vamos a encontrar en el 99% de las salas cinematográficas en español. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellas personas sordas que quieren disfrutar de esa película y que no van a encontrar una función con subtítulos? ¿Qué va a pasar con esas personas? Tendrán que esperarse quizás a que salgan en alguna plataforma de streaming como Netflix o Disney Plus o HBO Max o la que sea, ¿no? Ahí estamos viendo estas brechas de tú ahorita no, tú espérate, o tú no puedes entrar hasta acá, solo hasta aquí. Estas limitaciones que para una persona convencional son invisibles, representan privilegios, representan obstáculos que las personas con discapacidad no pueden disfrutar. Y no es porque tengan discapacidad. Aquí el problema es que el mundo, insisto, no está diseñado para reconocer la diversidad de usuarios, la diversidad de visitantes, la diversidad de personas. Esa parte es crucial, esa parte es fundamental. Es necesario que promovamos todos estos parámetros de accesibilidad universal. Ha habido grandes experiencias en distintos puntos de nuestro país donde hay funciones de cine con este servicio de la audiodescripción para personas con discapacidad visual o también con monitores para que estén apoyando a las personas que lo requieran y puedan describir o puedan profundizar en ciertos aspectos que están apareciendo en pantalla. También tenemos funciones donde se han generado experiencias con la lengua de señas, con el servicio de interpretación de manera simultánea con lo que está aconteciendo en la película, funciones donde se ha trabajado y se ha experimentado de buena manera con la cuestión del ambiente, ¿no? Con la cuestión del sonido, de la luminosidad, de los espacios, para que personas con alguna discapacidad intelectual o psicosocial o personas con autismo puedan disfrutarlo sin esta de pronto sorpresa o este disgusto que la convencionalidad, el sistema hegemónico que desconoce a las personas con discapacidad pueda aceptar, ¿no? Que habrá personas que a lo mejor con sonidos muy fuertes o con ciertos tipos de luces puedan tener alguna reacción, ¿no? Inesperada, mal vista, entre comillas, por lo convencional lejano a la discapacidad. Esta parte de la accesibilidad es clave, es fundamental y creo que es uno de los principales retos que tenemos hoy por hoy. Finalmente, también me gustaría mucho hacer énfasis en el gran alcance que tienen las películas animadas, las películas que originalmente se piensan para las audiencias infantiles. Aquí podemos notar cómo la experiencia de la discapacidad está presente y de una manera tan sutil, tan natural, que ni siquiera es necesario enfatizarla o hablar de ella, porque está ahí, se ve, está presente, pero no es el tema, porque el tema es el personaje, el tema es la trama que teje ese personaje con otros, y esto es algo bastante positivo.
Me vienen a la mente, por ejemplo, grandes películas muy mainstream, ¿no? Por ejemplo, esta película o esta saga llamada Cómo entrenar a tu dragón. Vemos ahí que el protagonista es un chico con discapacidad motora, es un chico que utiliza una prótesis y que tiene un dragón que también tiene una discapacidad motora, le falta un pedacito de un ala que tiene este dragón que se llama Chimuelo, y como el dragón tiene una prótesis también. Y el tema no es que el chico tenga una discapacidad o el dragoncito también, ¿no? Estamos viendo cómo ellos surcan el mundo, superan adversidades, desarrollan toda una gran aventura. Y esto es algo extraordinario. También lo podemos notar en Encontrando a Nemo y Encontrando a Dory, que fue una secuela, películas de Disney, donde estamos viendo también que pues de antemano hay una experiencia de discapacidad muy fuerte, ¿no? Por un lado Nemo, que tiene una aleta un poquito más chiquita que la otra, o el papá, que de pronto tiene muchos ataques de ansiedad, muy posiblemente alguna cuestión de salud mental, o la misma Dory, ¿no? Que tiene también de pronto lapsos ahí en cuestión de personalidad, de emociones. Entonces vemos cómo aquí se van planteando varios temas, varias situaciones, varios personajes, y de una manera tan cotidiana que no es necesario el señalar o que todo gire en torno a la discapacidad. Desde luego es necesario hacer estos énfasis, pero también es muy necesario que planteemos nuevas estampas, nuevas imágenes en la mente colectiva para que al momento de toparnos en la realidad con personas que pertenecen a esta población, pues no se nos haga algo raro, no se nos haga algo extraño, no se nos haga algo que nos dé miedo, sino como parte justamente de lo cotidiano, justamente algo habitual. Aquí esto incide mucho y por eso hice énfasis en las audiencias infantiles, en las audiencias familiares, porque es donde puede asentarse un cambio significativo en la conciencia, un cambio trascendente en las familias y pues que va empoderando. También me ha gustado mucho cuando hablamos de estos temas de la representación de personas con discapacidad, pues como las series o el formato de la serie da pie a que nos vayamos enrolando, nos vayamos encariñando, profundizando con ciertos personajes o temáticas que además muestran interseccionalidades. ¿Qué es la interseccionalidad? Cuando vemos cómo una experiencia que históricamente ha sido discriminada, excluida, que ha sido objeto de discriminación, por ejemplo, se relaciona o se cruza con otras experiencias que también han enfrentado esa problemática. Por ejemplo, hay una serie que está en Netflix que se llama Special y vemos la historia de un joven con parálisis cerebral que al mismo tiempo forma parte de la diversidad sexual. Es un hombre abiertamente gay, bueno, que vamos viendo cómo va enfrentando este proceso pues, de salir del closet, de relacionarse con los demás como gay, pero también como un joven con parálisis cerebral, un joven con discapacidad. Y vemos ahí cómo esta intersección entre ambas agendas pues nos muestra una experiencia bastante compleja, una experiencia bastante rica en saberes, en testimonios, y es necesario que hablemos de las interseccionalidades, porque es ahí, en la interseccionalidad, donde las personas que la viven se enfrentan a múltiples escenarios de discriminación. Si ya es difícil ser una persona con discapacidad, ahora imagínate lo doble o triple que puede ser el que también sea de la diversidad sexual o el que también sea una persona mayor, como por ejemplo sucede en esta película de El Padre con Anthony Hopkins, que también fue una película que estuvo nominada a los premios Oscar de este año. Vemos la historia de un señor que toda su vida fue un hombre convencional y al llegar a la vida madura, a la vejez como tal, pues va teniendo toda esta experiencia del Alzheimer, va olvidando cosas, confundiéndose en todo momento de dónde vive, dónde está, con quiénes se relaciona. Vemos ahí una interseccionalidad bastante interesante, como lo es el de ser persona mayor, ser una persona ya de edad avanzada y el vivir una experiencia de discapacidad, o también lo podemos encontrar este cruce, esta interseccionalidad de discapacidad con género. Hay una película muy linda que se llama japonesa, que se llama 27 segundos, la pueden encontrar en Netflix también, donde vemos la historia de una chica con discapacidad motora
que pues va enfrentándose ante esta necesidad de reconocerse como mujer, de ir aceptando su feminidad, de ir explorando su vida sexual y de romper con todas las limitaciones que siempre se le han impuesto. Entonces, esta parte del ser mujer y ser una mujer con discapacidad, pues también nos plantea un escenario bastante interesante. Hay otra serie que me gusta mucho que es The Good Doctor o El Buen Doctor, está en Amazon Prime. Es la historia de un chico, justamente en la medicina, es un chico con autismo y cómo él, desde esta condición tan particular, tan compleja, va abriéndose camino en un entorno tan competitivo, tan estructurado, tan tradicional como lo es el del sector salud. Desde luego, muchas de las historias a las que estoy haciendo referencia, pues son historias de los Estados Unidos o historias de Europa o en este caso de Japón, ¿no? Como lo andamos comentando. Es necesario que fortalezcamos también lo que se hace en Latinoamérica. Aquí la batuta, sin duda alguna, y me atrevo a decirlo así, en generar contenidos sobre discapacidad, sobre esta multiplicidad de escenarios y de realidades en la discapacidad, es España. España ha tenido impresionantes producciones que han abordado este tema desde las enfermedades poco comunes, desde la sordera, la ceguera, desde el autismo, desde la comedia, incluso desde el terror, pero de una manera, o desde el suspenso, pero de una manera que no resulta ofensiva o que no resulta negativa, sino que nos pone el énfasis en la complejidad humana, no en el que tú eres así porque tienes la discapacidad. Creo que esta parte es necesaria, es interesante revisarla. Desde luego, alentar que en México puedan existir más producciones de ese tipo y sobre todo, pues, el que como sociedad, como colectivos, como instituciones, como asociaciones civiles, alentemos esto. Yo con esto quisiera cerrar mi participación, justamente cumpliendo un poquito los márgenes del tiempo establecido para esto. No me resta más que estar a sus órdenes. Me interesa mucho el que podamos ir haciendo comunidad. Esta agenda en particular nos necesita a todos y a todas. Y cuando digo agenda, me refiero a la agenda de los derechos humanos de personas con discapacidad. Es una agenda que necesita de ser visible, necesita de que la dignifiquemos en todo momento, de que asumamos nuestros compromisos, nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades y no dejar solo a las personas con discapacidad el destruir las barreras que el mundo, que las personas sin discapacidad muchas veces, por ignorancia, por miedo, por lo que sea, han erigido. Es necesario que esas barreras las derribemos juntas y juntos. Eso es crucial. Y que también hagamos una fuerza, un movimiento, una comunidad de práctica constante, vibrante, permanente, donde reconozcamos propiamente nuestra diversidad. México es uno de los países más plurales, no sé si del mundo, pero al menos sí de Latinoamérica. Y en ese sentido, el voltear a ver a la ruralidad, el voltear a ver al norte, al sur, al oeste, al occidente, al Golfo, al Bajío, a la Huasteca, es necesario que lo hagamos porque en todos esos contextos hay muchas interseccionalidades y la discapacidad está presente, siempre lo ha estado, lo está y lo seguirá estando. Entonces es necesario que lo hagamos así, creo yo, ¿no? Creo yo. Y también por lo que he visto en muchos tratados y acuerdos internacionales como la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, no es un invento mío, es solamente la propia Organización de Naciones Unidas nos ha mostrado cuál es la llave, cuál es el camino. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad en nuestro país, aplicable a los 32 estados de la República, también lo señala y desde luego las normativas estatales. Entonces, ahí lo tenemos, hay varias herramientas, lo que necesitamos es unirnos. Los discursos radicales, los discursos polarizados, los discursos donde se ve quién sí es legítimo, quién sí es legítima para trabajar por una causa u otra, creo que nos están desviándonos de los objetivos que podemos cubrir, que podemos atender y sobre todo de las grandes herramientas que están a nuestra disposición, como lo es el cine.
Hace unos años hacer películas era impensable, era súper costoso hacerlo. No digo que hoy sea lo más económico, desde luego que no, pero sí se ha hecho un poco más democrático el que podamos generar producciones. Soy testigo de que ha habido grandes organizaciones civiles que han generado series televisivas, que han generado cortometrajes, que se acercan a universidades y generan trabajos en conjunto con diseñadores, diseñadoras, productores de cine, en formación, y han hecho cosas extraordinarias. Entonces, aprovechemos que la tecnología está con nosotros, aprovechemos que las herramientas son cada vez más accesibles, o al menos los contactos para poder llegar a quienes las tienen, y demos la visibilidad que necesita esta agenda, esta causa, lo necesitamos. Y bueno, creo que ahí pudiera ir cerrando mi participación. Agradecido con la muestra de cine, arte y discapacidad con sede en Jalapa, Veracruz. Creo que esta es una oportunidad muy interesante que podemos implementar, pues, para que en más estados de la República se pueda compartir este espíritu, se pueda compartir esta cosmovisión, esta intención, que lo único que busca, pues, es el velar por el orgullo, por la dignidad y por la solidaridad entre todas y todos nosotros. Sin más, pues hasta aquí quedaría. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a Ángel de la Parra, a Gloria de la Parra también por apoyarnos en la interpretación en lengua de señas mexicana, y también a Javier Quiroz, quien amablemente nos invitó a este espacio. Muchas gracias.